Gracias, gracias Mauricio. Bueno, voy a empezar a proyectar y les voy a contar también un poquito de mí. Bueno, como comentaba en este caso Mauricio, ¿no? La idea de esta masterclass es que ustedes puedan entender un poquito, ¿no? Entrar un poquito en lo que significa el UX Writing, y como bien dice este título, es diseñar esta experiencia a través de las palabras, ¿sí? Él comentó un poquito de mí, pero quiero explayarme un poquito más. Bueno, soy Brenda Fuentes, tengo 31 años, soy periodista, y al ser periodista justamente, ¿no? Me llevó a diferentes áreas, a diferentes lugares, comenzando en este caso como periodista en la parte de prensa, como en el Consejo Deliberante de Campana, en la parte de política. Luego también tuve la posibilidad y el agradecimiento, ¿no? De poder trabajar como redactora en un club muy importante para mí. O sea, los que son argentinos saben de qué les hablo. Soy hincha de River y justamente tuve el privilegio de poder hacer notas con base a este deporte, ¿no? El fútbol. También trabajé en empresas de tecnología, en la parte de redes sociales, trabajé como copywriting y actualmente como UX. Luego vamos a ir viendo en detalle la diferenciación, ¿no? Entre estas dos ramas del copywriting y el UX writing. Desde muy pequeña supe que la comunicación era para mí, desde tener bueno, era justamente, ¿no? Estos de, ¿cómo se llama? Sí, era como un disco de Yuya, y desde ahí también supe, ¿no? Que la parte también de radio es algo que me apasiona todo el tiempo. Me encanta escribir, me encanta contar historias, y la idea justamente de esto es que ustedes puedan aprender un poquito más del UX, ¿no? Básicamente del UX. Por lo que estuve visualizando, las personas que se sumaron a esta masterclass, hay de diferentes áreas, como UX designer, diseñadores, también vi una redactora creativa en la parte de SEO, muy interesante, que bueno, te va a servir muchísimo esta masterclass. También parte de freelance, product designer, y varias, ¿no? Entonces, gracias a todos, espero que esta masterclass les sea de mucha ayuda, que los pueda en este caso un poco guiar sobre, entender un poquito más, ¿no? Esta experiencia del usuario. Y nada, empecemos. En principio, la idea justamente cómo va a estar fragmentado esta masterclass. Vamos a empezar a comprender un poquito, ¿no? La importancia de comprender con claridad lo que es el UX, la parte del tono, de la manera, la coherencia de las palabras, la consistencia en cada uno de los textos y en esas interfaces. Luego también, ¿no? Utilizar diferentes tipos de ejemplos concretos, diferentes casos de estudios, cómo el lenguaje puede afectar, en este caso, las emociones y la satisfacción del usuario. Aquí lo importante en este caso es poder entender al usuario, y eso es algo que también se los voy a recalcar todo el tiempo. Lo básico es poder entender al usuario. Si no, ustedes no entienden al usuario, estamos perdidos. Luego veremos también, ¿no? Diferentes tipos de casos prácticos, también herramientas que podemos también llegar a utilizar. Luego vamos a hacer en este caso preguntas y respuestas. La idea justamente de esta masterclass no es que esté hablando todo el tiempo, sino también que ustedes puedan participar, que puedan interactuar, que puedan sacarse estas dudas que tienen, que vi también un poco, ¿no? Poder entender un poquito esto del UX, cómo mejorar en este caso los microcopies. Eso lo vamos a ir viendo
en detalle, ¿sí? Y esta masterclass va a estar fragmentada en 4 módulos. El primero justamente la introducción al UX Writing, luego en este caso cómo entender al usuario, el módulo en este caso de cómo diseñar interfaces, y en este caso, por último, testear el contenido, ¿no? Diferente de la parte de investigación cuantitativa y cualitativa. Pero vamos en este caso a comenzar con la introducción al UX Writing, ¿sí? Si bien en este caso el nombre es relativamente nuevo, existe en este caso desde que existen los sistemas digitales. Sin embargo, el inconveniente justamente que sucedía es que no le dedicaban en este caso esta experiencia al usuario. Luego, en este caso, los diseñadores, o sea, los equipos de diseño y de diferentes áreas, se dieron cuenta en este caso lo fundamental y lo importante en este caso que es el área de contenidos. Y acá hay justamente un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que siempre nos aparecía en nuestra computadora. Y nosotros decíamos justamente, ¿qué significa esto, no? O sea, si llego a poner a aceptar, ¿qué va a pasar, qué no va a pasar? O googleamos también, en este caso, qué significaba ese código. Y decía, ¿qué es? O sea, ¿qué me quiere decir? O por ejemplo ¿no? O sea, error 9934W. ¿Qué significa? Lo mismo que también error 438. O sea, no nos daban una especificación concreta y concisa de lo que teníamos que hacer o cuál era el inconveniente en particular. Pero volviendo en este caso al tema del UX, justamente es esta experiencia, diseñar esta experiencia para el usuario, ¿sí? Poder ofrecerle experiencias útiles y significativas para cada uno de los usuarios. Justamente también lo que mencionaba, ¿no? Esta experiencia digital a través de las palabras. Y si uno en este caso empieza a desglosar la terminología básica de esto, lo empieza a desglosar, sabemos que la U es la parte del usuario, que la X es esta experiencia digital, y el writing justamente no es la representación de estos conceptos o ideas a través de las palabras. Hay muchas maneras de llamarlo. Una de ellas en este caso es Product Writing o UX Copywriting, o UX Content Writing, o la persona de las palabras. Hay muchos significados, pero por lo general la que se utiliza es la de UX Writing, ¿sí? Y acá, bueno, justamente, ¿no? Volviendo también un poco a lo mismo, ¿no? Escribir es parte justamente del proceso del diseño y las personas que también están diseñando. Este es un libro, un extracto del libro de Writing y Design, que se los recomiendo, se los dejo igualmente aquí abajo para que luego lo puedan leer. Entonces, justamente este libro les va explicando de manera detallada justamente el significado de este tipo de cosas, ¿no? Pero volviendo también a lo mismo, bueno, sí, ya sé que es en este caso diseñar esta experiencia para los usuarios. Y yo me encuentro en este caso con estas diferentes pantallas, ¿no? O sea, ¿qué me quiere decir estas pantallas? O sea, ¿qué me trata de decir? O sea, por lo que yo estoy visualizando no me dice nada. ¿Pero por qué no me dice nada? Justamente porque le falta esa experiencia y esos textos. Por lo general, siempre el usuario no es que ve el texto o ve la parte audiovisual. Por lo general, el usuario ve ambas partes. Entonces, lo importante en este caso, siempre, 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 es trabajar, o sea, justamente en el UX Writing, y vamos a ver viendo más adelante, es importante trabajar en equipo. Es muy diferente el copywriting que el UX Writing, que también es algo que también vamos a ver
en breve. Pero acá, en este caso, lo fundamental, lo esencial, es que el usuario pueda interactuar con todo el contenido en sí. Y acá en este caso hay un ejemplo, ¿no? Y pasa en todos los ámbitos, en el copywriting también. Por ejemplo, ¿no? Esto que, no sé, la parte del copy, ¿no? O sea, cuando tenga tus textos, empiezo con el diseño y así, ¿no? O sea, este problema continuo de, bueno, primero yo hago el texto, luego vos haces el diseño, o viceversa, y empezamos con ese bucle continuo que trae muchísimos problemas, sobre todo en el UX Writing, y vamos a ver también por qué. Vamos a empezar a ver en este caso lo que no debe suceder. En este caso, por ejemplo, el diseñador tiene como fragmentado, ¿no?, su wireframe, bien estipulado, con sus espacios, con sus tiempos, y luego llega la parte del contenido, ¿no?, teniendo en cuenta la imagen anterior. Y sucede esto. Entonces el diseñador dice, ¿qué onda, no? O sea, además visualmente se ve súper saturado, muchísima información. Si yo lo llego a visualizar, y la verdad que no duró ni un segundo, o sea, realmente me voy de ahí, o sea, me voy de esa aplicación, o sea, porque no, primero no es agradable visualmente, segundo tiene muchísima información. Tienen que tener en cuenta en este caso que en el UX siempre tienen que ser muy conciso, tienen que ser muy directos, no tienen que dar muchas vueltas, y siempre elegir las palabras más específicas, ¿no?, relacionado en este caso a lo que ustedes quieren contar. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en este caso, el diseñador le dejó el espacio, pero luego en este caso el copy tiene, le manda, ¿no?, como toda esa información. Luego, en este caso, como ve que necesita más espacio, el diseñador le deja más espacio a esa persona, y sucede esto, lo mismo. O sea, llegan los textos y nos encontramos con eso. Exactamente igual. O sea, visualmente no tenemos, bueno, en este caso no hay una imagen, pero hay mucha saturación de texto. En el UX Writing tiene que ser lo más breve, lo más conciso. Eso se los voy a ir diciendo todo el tiempo, porque es lo esencial para poder, en este caso, realizar un texto. Y a veces pasa también esto, ¿no? Que sucede que a veces tenemos menos texto de lo que esperábamos. Igual. Entonces, a veces pasa también, ¿no? O sea, que está bien estructurado el título, la bajada y demás, pero luego llega lo siguiente. O sea, en este caso hay un segundo botón, está en otro idioma, no es entendible, lo mismo. Tienen que ser breves y concisos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Tengo una duda ahí. Sí, Liana, dime. Sí, de pronto hay como, ¿cuál sería la estructura óptima en el caso de cuando uno se empieza a escribir, a redactar los textos? Ya considerando que no debe tener saturación y todos esos casos, de pronto alguna estructura óptima, el contenido óptimo, ¿cuál serían lo que se debe considerar, los puntos principales para redactar? Ok, en principio hay que entender sobre todo al usuario, o sea, qué es lo que queremos contar. Y con base a eso empezamos a estructurar ese contenido, que justamente es algo que también vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, te voy a responder justamente con lo que vamos a ver a continuación. Pero sí, lo que tienen que tener en cuenta, que a diferencia en este caso de copywriting, es diferente, porque en el copywriting está ligado más a la parte de marketing, a la parte, en este caso, de
sí, de venta, y en este caso el UX Writing está ligado a la parte del usuario, a entender un poco el usuario y a facilitarle la tarea al usuario. O sea, ustedes tengan en cuenta, no sé, si por ejemplo ingresan a una aplicación de Rappi y le dicen cualquier cosa menos lo que yo quiero buscar, o sea, si yo quiero buscar, no sé, un restaurante de comida árabe. Entonces, yo necesito ver qué opciones tengo, qué opciones me da, con qué se puede pagar. O sea, yo le tengo que brindar opciones, en este caso, bueno, en este caso la aplicación a mí, al usuario, para, en este caso, estar más satisfecho, ¿no? Y acá vamos un poquito, ¿no?, a la diferencia entre copywriting y UX writing, que una ya la dije recién. El copy está ligado en este caso a la parte de ventas, el UX está ligado justamente a la parte del usuario, luego los mensajes están ligados en el copywriting a persuadir para que puedan comprar un producto en sí. Y el UX Writing está enfocado justamente a poder guiar a ese usuario. Otro de los ejemplos en este caso es que está centrado en el equipo de marketing, pero en este caso el UX Writing está centrado en un producto o servicio. En el primero se cuentan historias y se centran en un mensaje clave. Y en el UX hay diferentes tipos de conversaciones, o sea, tengo una conversación con el usuario y se centra en un flujo en particular. Y por último, justamente, o sea, hay varios, pero estos son como los más específicos, por así decirlo. En el copy, o sea, uno puede trabajar solo, pero en el UX no. Si yo no me pongo de acuerdo con el diseñador, no averiguo en este caso con la gente, en este caso de experiencia del usuario, qué es lo que quiere el usuario, qué es lo que necesita, yo no puedo empezar a evaluar en este caso, no puedo empezar a trabajar con el mensaje, ¿sí? O sea, suceden estas cosas que había comentado anteriormente. Son diferentes, pero ambos roles justamente influyen en la experiencia del usuario. Entonces, y comentándote también, respondiéndote un poquito, ¿no? Iliana, con cómo empiezo a estructurar mi contenido como UX. En principio, como todo también, y a veces también sucede con el copywriting, tengo que tener un brief, pero ese brief tiene que responder ciertas preguntas específicas. Esas preguntas son, en este caso, ¿qué problema debo resolver? ¿Cuál va a ser el objetivo de esa aplicación? ¿Cómo voy a cumplir ese objetivo? ¿Cómo va a impactar mi texto? ¿Quiénes son mis usuarios y usuarias? Si no entiendo eso básico, estamos perdidos. ¿Y cuándo se va a publicar ese texto? ¿Sí? Estas 6 preguntas son las que nos tenemos que hacer, en principio, para poder, en este caso, empezar a redactar ese texto. ¿Sí? Esto justamente nos ayuda a que el contenido sea efectivo y eficiente, y nos ayuda justamente a responder, ¿no? O sea, ¿qué queremos que el usuario haga? ¿Cuáles van a ser, en este caso, los objetivos? ¿Y por qué debemos hacerlo? ¿Y qué pasa si no lo hace? Entonces estamos contando justamente esa historia. Y acá empezamos justamente a desglosar cada uno de esos mensajes. En el UX, siempre el contenido tiene que ser claro, tiene que ser conciso y tiene que ser útil. ¿A qué me refiero con esto? Claro, justamente es porque tenemos que evitar tecnicismos, acrónimos y palabras difíciles de leer. Tengan en cuenta esto, ¿no? O sea, y en la parte también de periodismo siempre me lo decían, ¿no? Esto de, ustedes piensen en este caso que le están hablando a alguien que no entiende nada de nadie, o sea, nada de nada. Entonces, ¿de qué manera yo puedo contar, en este caso, esta historia, estas instrucciones, para que el usuario pueda entender qué es lo que debe hacer, cómo tiene que interactuar,
¿sí? Luego tiene que ser conciso, ir al grano, poder explicar con el menor número de palabras posibles, en este caso sin perder la claridad. Y útil, justamente porque le da a las personas, en este caso a los usuarios, cuál es la siguiente acción a realizar. Entonces, justamente teniendo en cuenta estos 3 pilares, yo puedo empezar a bajar la información. Obviamente también entendiendo, haciendo una investigación previa, viendo qué es lo que necesita en este caso el usuario, quién es mi público objetivo, etcétera, etcétera. Se tiene que hacer una investigación previa, poder entender en este caso qué es lo que voy a contar, qué es lo que voy a decir. Y ahora vamos en este caso con ejemplos. Estábamos hablando también del tema de un restaurante, entonces tenemos un problema, ¿no? No puedo reservar justamente en ese restaurante árabe. Entonces el mensaje original sería un error, ocurrió un error de reservación y un botón de OK. No me dice nada, solamente me está diciendo que hay un error de reservación. Pero si yo quiero que sea un poco más claro ese mensaje, directamente digo error al crear una reservación, mesa no disponible en esa hora. Ya estoy siendo un poquito más claro en el mensaje. Pero si yo quiero que sea en este caso claro y conciso, directamente pongo mesa no disponible, OK. Pero si yo quiero agrupar en este caso estos 3 pilares, digo mesa no disponible y te doy la opción. Escoge otra mesa o escoge otra hora. Entonces, ¿de qué manera yo empiezo a estructurar ese texto, ese contenido? Estoy siendo claro, conciso, útil, le estoy dando en este caso posibilidades al usuario para que pueda interactuar y pueda decir, bueno, si no hay una mesa disponible, tengo otra opción, puedo elegir otra mesa, puedo elegir otro horario. O sea, te doy como diferentes facilidades. Entonces ustedes tienen justamente que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Que aparece que hubo un fallo y que en este caso ha ocurrido un error de autenticación, ¿no? Y el botón de OK. Si lo empiezo a desglosar nuevamente, si quiero que sea claro, me aparece un signo de error y me aparece en este caso que la contraseña es incorrecta y también un botón de OK. Si yo quiero que sea claro y conciso, directamente te pongo contraseña incorrecta y OK. Pero si yo quiero en este caso que sea claro, conciso y útil, directamente te digo, ¿no? O sea, contraseña incorrecta, vuelve a intentarlo nuevamente o restablece en este caso la contraseña. Eso a veces puede suceder, ¿no? En el caso de algún correo o algo en particular. Entonces, ¿cómo también voy desglosando, voy siendo conciso con la información? Claro, es eso. Justamente el UX Writing es eso. En el copywriting es diferente justamente porque está más ligado a la parte de ventas, lo que había comentado anteriormente, y esto está ligado justamente a poder guiar al usuario a que interactúe, a que tenga opciones, y que justamente, ¿no?, sigan en esa misma aplicación. Si yo ingreso a una aplicación y no entiendo o no me guían cómo tengo que hacer o cómo tomar en este caso una reservación, como es este ejemplo, me voy a salir de la aplicación y voy a entrar a otra, o sea, una aplicación en este caso que me sienta bien, cómoda, que me dé satisfacción al cliente. O sea, ustedes en este caso tienen que ponerse en el lugar del usuario. Eso es lo indispensable, lo fundamental. Y como comentaba anteriormente, que esta masterclass, y rompiendo un poco también los esquemas de lo que es una masterclass, la idea es que ustedes también puedan trabajar, que podamos interactuar y también que se puedan sacar como estas dudas, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio justamente es que ustedes puedan realizar 2 mensajes de error y transformarlo
en un mensaje claro, conciso y útil, ¿sí? Puede ser, o sea, si no están justamente trabajando en la parte de UX, puede ser, bueno, de su proyecto si están trabajando, y si no, puede ser algún ejemplo en particular de la vida cotidiana, en este caso un restaurante, lo que sea, lo que se les ocurra. La idea, justamente como les comentaba anteriormente, es que podamos interactuar, que puedan sacar esas dudas y que puedan entender un poquito más, ¿no? de esto del UX Writing. Entonces, la idea es que puedan tener más o menos 15 minutitos, es algo rápido, y yo luego voy a seleccionar a 2 o 3 personas para que podamos, en este caso, hacer este ejercicio en vivo, ¿sí? Así que entonces le doy, o sea, ahora es 7:34, más o menos 7:50. Lo vemos, lo dialogamos y seguimos con los demás módulos. Bueno, si no hay ninguna duda al respecto, vamos a ir empezando, así podemos también aprovechar lo que queda de la masterclass. Lo que sí también me gustaría es que las personas que en este caso seleccione, que puedan prender la cámara para poder saber quién es, qué hace, cuál es en este caso su objetivo de esta masterclass y demás, ¿sí? A ver, Andrés Felipe Londoño, no sé si podrías prender tu cámara, por favor. Claro que sí. Estoy aquí. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, hola. estás? Buenas noches, Buenas Andrés. noches. Bueno, Bueno, contame un poquito qué haces, cuál es el objetivo en este caso de la masterclass, y ya en este caso ya vemos el ejercicio. ¿Y de vale. dónde sos también? Ok. Porque Me nos visitaron presento. de varios lugares. Ajá, Mi nombre es Andrés Londoño, soy de Colombia. Actualmente trabajo para Opino Latam, soy product designer. ok. Eh, y pues la verdad, expectativas yo ya conozco más o menos por encima, o pues claramente por ya llevar algo de tiempo, bastante tiempo que todo, trabajando en el área, pero uno siempre siente que no es suficiente. La Sí, verdad, todo el mundo tiene opiniones muy cruzadas en cuanto a lo que viene siendo la separación de varios segmentos del UX. Por ejemplo, que aparece el CX, que aparece el Just Writing, aparece el US Engineer, etcétera, etcétera, etcétera. Y segmentarlos y verlos así por separados da también un concepto más grande de que uno no puede ser de todo. ujú. Que es lo que muchas veces las empresas quieren que tú seas, que tú seas el que investiga, el que escribe, el que diseña, el que entrega producción para QA. Sí, Y ser eso, multifacético, ¿no? sí, y eso la verdad no es tan así. Por eso Product Designer, que justamente me toca ese proceso, pero sabemos que no es así. Va, yo tengo un ejemplo aquí pequeño, que es un error 503, que es el server no found video exception de la línea tal de la página X. Ujú. Entrando un poco en contexto con lo que decías, uno es buscar como la claridad para el usuario no sabe qué es un error de servidor muchas veces, Exacto. no es bonito decírselo así. Entonces tengo error, esta es la primera versión. Error, la página encontró un error inesperado, por favor, inténtalo más tarde. Ese sería el mensaje original. Este es el original, es el que viene ya por defecto, el que te estoy viendo dice error 503, server no found, video exception, HY00, línea 67, Como etcétera, el que etcétera. vimos al principio de todo. Sí, literal. Y ese error Ajá, lo estoy viendo en este momento en una página. Por ok. eso lo tomé. La resumen la abstracción que quedó, error, la página encontró un error inesperado, por favor, inténtalo más tarde. Y mejorándolo, pues ya al final, es que me olvidé el tercero que sea Es claro, conciso y útil.
útil. Entonces quedó, ups, no es posible ingresar al sitio, inténtalo luego, ir al inicio, ir a soporte. En este Está muy caso, bien. Sí, es justamente eso, ¿no? Empezar como a bajar esta información, pero teniendo en cuenta justamente estos tres pilares que hablamos anteriormente, ¿sí? Ser claro, ser conciso y ser útil, y eso llevarlo justamente al contenido. Pero bueno, muchísimas gracias, Andrés. ¿Y cuál es a en este ti. caso el objetivo, en este caso, de esta masterclass? El objetivo como tal que yo tengo hacia la masterclass, Sí, bueno, en este caso el UX Writing profundizar en un poco. general. Profundizar un Ajá. poco. Mi objetivo en algún momento es, y lo digo a voz abierta, es ser product management. Y ser product Ok. management implica también conocer todos los roles específicamente para poder Justamente dirigir. es algo que también vamos a ir viendo, vamos a ver en un ratito, ¿no? O sea, como poder entender cada una de las áreas, porque justamente, ¿no? O sea, el UX Writing no trabaja solo, trabaja en equipo, como dije anteriormente, Sí, y sin el equipo no funciona nada, no funciona la información, no funciona la aplicación y estamos perdidos. Pero bueno, muchísimas gracias, Andrés. a ti. Bueno, vamos a seguir en este caso con otra persona. A ver, Pablo González, que justamente escribiste en el chat. No sé si podrías poner tu cámara, por favor. ¿Me veo ahí? Sí, perfecto. ¿Me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Se escucha Ya. perfecto, Pablo. Bueno, no sé si querés comentarnos también Sí, mira, un poco bueno, de ti, de dónde venís, cuál es el objetivo en este caso para ti, en este caso de la masterclass, en este caso UI UX en general, y vamos a ver en este caso el ejemplo en concreto. hola, mira, yo les cuento, yo estoy acá en Chile, estoy en Santiago de Chile. Ujú. Hoy día trabajo como independiente, me dedico a ser asesor de experiencias digitales para pequeños negocios, pymes, startups. Estudié ingeniería civil en informática, me dedico al desarrollo y todo lo que tiene que ver con plataformas tecnológicas. Adicionalmente, hace un par de años atrás me titulé de diseñador UX UI y me he tomado un par de cursos de Customer Experience, de CX y de UX Writing en algún momento también. ¿Ya? Y me dedico netamente a trabajar con pequeñas empresas para que lancen sus productos o servicios de manera correcta, que no pueden acceder a una agencia que le brinde todos los servicios porque muchas veces no lo necesitan o no tienen la capacidad económica para hacerlo. Entonces, mi foco con este curso tiene que ver un poco con saber cómo funciona en otros países el UX, cómo lo están llevando. ¿Ya? Y también especializar y ver lo que aprendí y uso, si no ha cambiado mucho, se mantiene siempre. ¿Ya? El ejemplo que yo tengo es un ejemplo súper simple de un formulario de contacto que me da un error al adjuntar un archivo. ¿Ok? El primer ¿Cuál error en al este caso, adjuntar un archivo. cuál sería el mensaje original? El mensaje original dice error al adjuntar el archivo. ¿Ok? No dice nada más que un error. El segundo sería error, el archivo es demasiado grande. ¿Ya? Luego se cambia por un icono de error y dice PDF muy pesado. ¿Ya? Y el óptimo o el útil dice icono de error, PDF muy pesado, tamaño máximo 1 MB y aprende a optimizar un PDF. Ok, sí, es ¿Sí? válido, está bien, Uh-huh. perfecto. Tiene que ver Muchas, con un poco con ese foco. sí, es que la idea justamente de eso es que podemos, o sea, podemos ver diferentes tipos de errores y cómo lo podemos plasmar en estos pilares, ¿no? Entonces, sí lo veo correcto. Dentro de todo tengo una duda y quiero aclararla. Yo creo que la gran diferencia entre el copyright y el UX Writing está pensado para plataformas que tienen interacción con el uso. Ujú. O sea, donde el usuario puede acceder a diferentes caminos y el copyright podríamos decirlo que es más tradicional donde tiene un solo mensaje que es poco lo que puede interactuar con él. Podríamos hablar de que el copyright está orientado quizás más a mensajes estáticos o impresos que a pantallas, por decirlo así. Sí, lo que comentaba anteriormente, ¿no? O sea, está más ligado a la parte de marketing, a la parte de ventas,
el copywriting, y justamente el UX writing está ligado justamente a poder guiar al usuario a que haga una acción. A la interacción con él, fue una conversación constante, más que entregar solo un mensaje. Uh-huh. Eso. Exactamente. Pero bueno, sí, en realidad, y respondiéndote un poquito la pregunta con respecto a esto, ¿no? De que quería saber, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre otros países y no? O sea, realmente es lo mismo, o sea, justamente lo que va a cambiar un poco es el tema del mensaje, pero en realidad es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Tú me recomendarías, dentro del análisis del usuario, de conseguir mi público objetivo, hacer una diferenciación en función del idioma, pensando que en Chile, el español de Chile es muy conocido por ser un español muy raro, comparado con el de Argentina, México y de otros Y países? yo creo que también tiene que ver con el tema de los modismos, ¿no? O sea, pero hacerlo como más general, porque si vos te das cuenta, no sé, si entras a una aplicación de, no sé, o de Uber, o de cualquiera, está como muy generalizado el mensaje. Entonces, Podría ser básicamente... quizá un poco más específico en función de los modismos para cuando tengo un público, por ejemplo. Mis servicios van a ser solo en Argentina. No solamente interiorizarme en la persona, Claro, sino en cómo se justamente, comunica. Y en realidad tendría una versión para Argentina, textos para Colombia, textos para México, textos para justamente, Chile. justamente es lo que comentaba antes, o sea, primero tienes que saber quién va a ser tu público objetivo, y con base justamente eso vas a empezar a bajar, en este caso, esta línea de esta información. Entonces, es básicamente eso. Si justamente tu público objetivo en este caso es de Argentina, y bueno, sí vas a tener que utilizar palabras específicas que hablen todos los argentinos, lo mismo que en Chile, lo mismo que en cualquier otro lado. Entonces, es empezar como a bajar ese tipo de información. ¿Te pasaste? Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, y por último, así ya luego comenzamos, seguimos en este caso con la masterclass. A ver, veamos, Mariana Flores. Hola. Hola Mariana, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, muy bien. ¿Podrías poner tu cámara, por favor? Así te vemos todos y podemos charlar. Claro. Ya, ahí me veo, ¿verdad? Ah, perfecto. Bueno, también lo mismo, la misma dinámica, que me puedas contar un poquito de ti, cuál es el objetivo y vemos un poquito el ejemplo. Bueno, en realidad yo estoy aquí porque, o sea, no estoy tan metida en estos temas, pero sí me interesa así como saber, así como... Perfecto, eso es fundamental. No necesariamente, esta masterclass no justamente es para UX solamente, sino justamente para personas también que les interesa o que les llama la atención conocer un poco más de estas herramientas y quién sabe, o sea, en el día de mañana poder llevarlo a cabo. Sí, precisamente por eso me inscribí a esto, porque, o sea, sí no sé mucho del tema, pero, o sea, sí me interesa saber bastante. Ok, bueno, voy a mandar como un chivo, como dirían en televisión. Vamos, o sea, se va a dar un curso dentro de un mes, o sea, va a estar como mucho más detallado, entonces en este caso si te interesa, luego podemos verlo. Pero bueno, pero bien, adelante. Ok, aquí la cosa es que casi no les entendí mucho, entonces... A ver, ¿y qué no entendiste? Por Sobre... ejemplo, en este caso, el mensaje original, ¿cuál es? O sea, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que estuvimos, o sea, lo que estuve en este caso presentando y explicando, los ejemplos en este caso de los compañeros. O sea, qué se te ocurrió, qué se te vino a la mente en este caso, para poder basarte en el ejemplo, o qué es lo que no entiendes? ok, ya.
aquí lo que pasa en muchas páginas, como decía el primer compañero que participó, era que ponen a veces, o bueno, en el ejemplo que estaba en su presentación, era que muchas veces en la ventana del error hay como literal un código que muchas veces casi nadie entiende, porque son como números y letras, por decirlo así, al azar. Exacto, que por ejemplo, los primeros ejemplos que mostré, que eran chino básico, y que uno como usuario decía, ¿qué es esto? ¿Qué, o sea, ¿qué significa? O sea, realmente no entiendo, ¿es un virus? ¿No es un virus? Si pongo a aceptar, ¿qué va a pasar? Y, por ejemplo, a mí se me ocurriría que, o sea, sí poner sí, así tal cual la ventana, error si lo quieren codificar, así tipo 503, y en el texto, descripción y así, básicamente poner el por qué es el error, o sea, literal, para que la gente sepa de, entonces me metí mal o puse mal o... Claro, pero en este caso ya estarías, la finalidad justamente de este ejercicio es que ustedes puedan identificar cuándo tenemos, bueno, el mensaje en este caso original, cuándo en este caso es claro, cuándo es conciso, cuándo es útil y cuándo amarramos esos tres. O sea, la idea justamente del ejercicio es que ustedes puedan diferenciar desde un mensaje original a cuando en este caso ya es claro, conciso y útil. Ok, entonces... O no sé, alguno que se te venga a la cabeza, o si no, también cualquier cosa lo podemos ver luego, no hay ningún problema. O el ejemplo, no sé, por ejemplo, ¿no? O sea, el ejemplo del restaurante, o sea, de la reservación, o sea, algo similar a eso, ¿qué se te ocurriría? Por ejemplo, de la reservación de así en línea, ¿no? Sí, ajá, justo. Imagínate, o sea, no lo hagamos tan complejo. Vos entras a una aplicación, justamente, no sé, hagamos el ejemplo, no sé, de Uber o de Didi Food, y quieres comer una pizza. Entonces, ¿qué sucede ahí? Por ejemplo, el error podría ser que al momento de, no sé, se me ocurre, de querer pagar y obviamente en una tarjeta cargada en la aplicación, suponiendo que en esa tarjeta no estén los fondos suficientes, obviamente va a arrojar un error de fondos insuficientes o algo así, ¿no? Ajá, sí. Por ejemplo, aparece un error, ¿no? de saldo insuficiente. Y luego, ¿cómo sería, cómo lo llevaría a que sea claro ese mensaje? Mira, si hagamos en este caso voy a volver a proyectar. Y si me deja... Ahora no me deja... Mira, por ejemplo, en este caso de la reservación, ocurrió un error de reservación. Por ejemplo, en este caso, si tenés saldo insuficiente en tu tarjeta de transporte. O sea, imaginemos, por ejemplo, ese caso en particular. Entonces, el mensaje original te va a aparecer error, saldo insuficiente. Ok, ese sería el mensaje original. Si yo quiero que ese mensaje sea más claro, ¿qué te imaginas? ¿Qué información te imaginas que puedes llegar a ver? Error al cargar saldo o saldo insuficiente. Pues sí, quedaría más el de saldo insuficiente, así con, no sé, la persona que esté ordenando sería así como de, o cambio de tarjeta o cambio de método de pago. Ajá, y si por ejemplo en este caso si es claro, conciso y útil, también te va a aparecer saldo insuficiente, cargar saldo y alguna otra opción más, ¿sí? Pero la idea justamente es que
puedas pensar, no solamente si tenés un proyecto o no, sino pensarlo como algún ejemplo de la vida cotidiana, o sea, como por ejemplo esto, ¿no? De la carga del saldo de tu tarjeta de transporte. O sea, puede ser algo como eso, o puede ser cualquier otro tipo de ejemplo, ¿sí? Pero no es más que eso. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con la masterclass. Gracias. No, gracias a ti. Que justamente, ¿no? El módulo 2 es la parte de poder entender al usuario, ¿sí? Nos vamos a ir metiendo un poquito más adentro de esta experiencia. Entonces, la importancia es que tanto tú como el equipo tienen que saber justamente del producto, pero en todo un conjunto, ¿sí? Entonces, y volviendo, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que hacer en principio para poder, en este caso, poder bajar toda esta información? Como recomendaciones justamente es poder juntarte con la parte de UX Research, que justamente es la parte del equipo que investigan a las personas que utilizan ese producto. Son las personas que conocen bien el producto y a la gente que lo utilizan. Hacen investigaciones, hacen tests y entienden en este caso qué les motiva, qué les llama la atención, qué les cuesta un poco más. Entonces, con base a eso, yo puedo decir, bueno, si tienen, si les motiva esto y lo otro, yo, o sea, mi información puede estar ligada a esto, ¿no? O sea, o lo puedo ayudar de esta manera. Otra de las recomendaciones para poder, en este caso, sacar esta información es el soporte al usuario, ¿sí? Porque justamente está en continua comunicación con ellos por problemas que tienen, ¿sí? O sea, pueden saber en este caso qué les cuesta, qué no entienden, qué detestan justamente, o qué parte del diseño cambiarían. Entonces, justamente teniendo en cuenta esos comentarios también, no es que tampoco siempre le vamos a hacer caso, ¿no? O sea, obviamente tener en cuenta qué es lo más relevante y qué se puede mejorar, o sea, para poder, en este caso, transmitirle una mejor experiencia a nuestro usuario final. Entonces, como les mencionaba anteriormente, antes de poder escribir el UX Writing, siempre tiene que conocer al usuario, ¿sí? O sea, qué es lo que está vendiendo, qué es lo que está utilizando. No voy a poder, en este caso, intentar guiar al usuario si no sé cuáles van a ser sus necesidades. Y para poder, en este caso, conocer sus necesidades, necesito hacer esta investigación previa, necesito juntarme con mi equipo para saber cuál es mi objetivo en particular. Y tengan en cuenta siempre, tanto la parte del diseño como la parte del UX Writing, trabajan en continuo, o sea, trabajan continuamente y es un trabajo en equipo constante. Eso no lo olviden nunca. Entonces, ¿cómo en este caso aplico esto al proyecto? Bueno, hago una investigación en este caso de la competencia, qué hacen, cómo lo hacen, cómo se dirigen, cómo escriben para esos usuarios. Me fijo también en productos similares, aunque no sea en este caso la competencia directa. Esto justamente es indispensable cuando no se tiene información sobre los usuarios, porque a veces puede suceder que tenga o que no tenga información y que tenga que justamente ir a buscarla. Entonces, no es lo ideal, pero a veces es una opción válida. No sé, en este caso, si yo tengo una taquería, por ejemplo, mi app no existe, y empiezo justamente, ¿no?, a investigar sobre mis usuarios, qué hacen otros, pero justamente para poder entender eso, para poder en este caso hacer eso, tengo que crear una protopersona. ¿Qué es justamente una protopersona?
es como un detalle justamente de quién es esa persona, su edad, el lugar, qué gustos tiene, qué no tiene, qué detesta, sus debilidades, etc. Y Figma es una herramienta que utiliza justamente el UX Writing. Bueno, yo en este caso lo utilizo, hay varias herramientas, pero se pueden, en este caso si quieren empezar como a experimentar o esta primera experiencia como UX Writing, pueden hacerlo, es gratuita, es muy fácil de utilizar, y la idea justamente, ¿no?, es empezar como a bajar esta información. Entonces, volviendo un poquito, ¿no?, a esto de la parte de los restaurantes y demás, tenemos en este caso a Marta López, que es productora, tiene 38 años, y en este caso siempre, o sea, le gusta comer y estar justamente, ¿no?, ir a un lugar agradable, y siempre utiliza en este caso aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, como motivaciones, las motivaciones que tienen en este caso es comer tacos en un lugar limpio y agradable, disfrutar con sus amigos, como objetivos y necesidades es no tener que hacer tanta cola, poder ir en este caso a la hora que más le convenga, y en este caso no dedicarle mucho tiempo en dónde pensar y dónde ir a comer. Algunas de las objeciones en este caso que tiene es que no le gusta tener que comer de pie, o sea, en este caso elegiría un lugar para poder sentarse, y no esperar mucho tiempo para comer. Entonces, con esta información, justamente voy a poder entender a quién va a estar dirigido y cuáles van a ser sus intereses, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de instituciones que nos pueden llegar a motivar y poder inspirar. En este caso, por ejemplo, Polaris de Shopify, es en este caso poder ayudar a las personas que quieren crear una tienda online. Entonces te va brindando, ¿no?, bueno, la parte de los títulos, encabezados, bajadas, le brindan en este caso a los usuarios diferentes tipos de herramientas y facilidades para que puedan hacerlo sin una línea de código, que eso también es algo bastante fundamental. Y en este caso, el rol del UX Writing se llama Product Content Strategist. También después, bueno, ¿no?, ahí se va mostrando la parte del sistema del diseño, cómo se puede ver en este caso de manera visual, a nivel código, qué es lo que se necesita, etc. Otra herramienta también es Slack, en cada una de sus pantallas, ¿no?, te brinda como diferente información, y en este caso si tienes algún mensaje sin leer, te aparece, ¿no?, ¡pum!, estás al día. Entonces, también es la idea de la definición de la voz y el tono, cómo lo voy a decir y de qué manera lo voy a decir. Entonces, esto lo vamos a obviar, luego lo vamos a hacer, pero la idea justamente es que ustedes puedan utilizar o puedan hacer una protopersona, ya sea para un proyecto en particular, o algo que quieran en este caso empezar a bajar, para luego, ¿no?, llevarlo a la aplicación. Pero eso por el momento lo vamos a obviar, para poder en este caso proseguir con la masterclass. Entonces, teniendo en cuenta en este caso la parte del equipo, somos muchos, y como les comentaba anteriormente, se trabaja en equipo. O sea, tenemos el diseño del producto, desarrolladores, investigadores de la parte del usuario, la parte de calidad, y también está el UX Writing, ¿sí? Justamente el rol del UX Writing está dentro del equipo del producto. Entonces, trabajo con muchísima gente y me tengo que estar en continua comunicación con esas personas para poder, en este caso, saber qué es lo que necesito para poder desarrollar mi contenido en particular. Entonces, la idea, por lo general, es tener como un sprint de cada 2 semanas, o a veces cada semana, y se pacta en este caso lo que voy a realizar
o sea, sí, en lo que voy a realizar diariamente, ¿no? O sea, qué cosas están trabajando, qué prioridades hay, si hay una fecha límite, o sea, eso lo hacemos quizás en todos los trabajos, ¿no? O sea, nuestros pendientes, qué se está haciendo, qué prioridades y qué fecha límite tenemos. Sí, en particular, hay diferentes tipos de acuerdos, o sea, hay sprint en este caso para saber qué es lo que se va a entregar, o sea, por en este caso llegar a acuerdos. Pueden haber en este caso también scrum diarios de 15 minutos, ¿no? O sea, qué se hizo ayer, qué se va a hacer hoy, si hay algo bloqueado, de qué manera lo podemos llevar a cabo. Después tenemos en este caso la demo del sprint, que se muestra en este caso o sea, se trabaja el trabajo, se recopila y hay un feedback por parte del equipo. Y después también tenemos la parte del retro, del sprint, que se revisa justamente, ¿no? ¿Qué funcionó, qué no funcionó y qué áreas de oportunidades tenemos para el próximo sprint? Por lo general, en este caso, es lo que así se maneja, ¿sí? Entonces, todo esto, o sea, todo este conjunto, todo este equipo, ayuda a que el UX justamente sea considerado como parte del proceso. Como hemos hablado anteriormente, antes no había esa experiencia de las palabras, solamente trabajaba el UX y a veces otra parte del equipo, pero justamente sucedía como estos primeros ejemplos que habíamos hablado, ¿no? Esto de que no, o sea, que había un código de error, pero no se sabía qué sucedía, no sabía qué, o sea, no se sabía en este caso al momento de de poner a aceptar qué iba a suceder, si nos íbamos a meter un virus o no. Entonces, creo que el UX Writing vino también a que sea mucho mejor, ¿no? El contenido. Entonces, y creo que, bueno, esto es algo, creo que importante, ¿no? Porque a veces sucede que en el UX Writing, en el copywriting, por lo general, y me ha pasado, utilizábamos siempre procesadores de texto, y ahí justamente en el UX Writing tenemos esa facilidad de poder trabajar con diferentes herramientas de diseño, como por ejemplo el Figma. Y justamente eso también ayuda al diseñador a poder tener una mejor idea de cómo bajar esa información. Lo que habíamos hablado anteriormente. También esto también uno lo ve que yo, sí, obviamente, eso sí lo sé, pero es importante. O sea, por más que uno diga, bueno, eso es un ejemplo tonto, pero sí es importante tratar de evitar trabajar en el archivo principal. Bueno, también, ¿no? O sea, estos son diferentes tipos de herramientas. Una de ellas justamente es Sketch, que pues justamente, ¿no? Para poder diseñar cada uno de los productos, se trabaja con diferentes capas, y justamente tenés al centro tu mesa de trabajo, ¿sí? Eso justamente igualmente va variando según la herramienta que uno utilice, ¿sí? También tenemos Adobe, que es bastante conocido, de la familia de Photoshop. Figma, que este es el que les comentaba que es una de mis herramientas favoritas y que utilizo diariamente. Además, se puede compartir ese mismo proyecto a diferentes personas. Pueden también como ver, ¿no? qué estás haciendo, pueden completar, si pueden complementar en este caso la información que uno, el trabajo que uno realizó. La verdad que es bastante intuitivo, les vuelvo a reiterar, hay cosas que son gratuitas, hay algunas que no, pero se pueden registrar, lo pueden bajar y pueden empezar, ¿no? Como explorar esa primera impresión, esa primera experiencia con esta herramienta, que los va a ayudar muchísimo. Algunos conceptos básicos de Figma para UX Writing.
es una aplicación web, se puede en este caso utilizar en cualquier navegador. En este caso lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Hay muchas personas que, o sea, vos se lo puedes compartir a otra persona y así sucesivamente pueden trabajar en línea, se puede recopilar en este caso la información, se puede mostrar el trabajo, se puede revisar en este caso de qué manera, o sea, qué se puede modificar de ese proceso, qué se puede quitar, etcétera, ¿no? Lo que hablamos anteriormente. Y justamente, ¿no? Entender cómo leemos. No leemos de palabra en palabra, sino vamos en bloque. Y uno de los ejemplos que habíamos hablado anteriormente es esto, ¿no? O sea, si hay muchas personas que están trabajando todo el tiempo y que a veces tienen 2 o 3 segundos para poder conectarse a una aplicación o lo que fuera, ¿no? Entonces, primero, no se tiene mucho tiempo. Si uno ve, en este caso ve muchísima información, ¿qué pasa? Te aburrís, o sea, la gente no lee, la gente por lo general lee un 25% de lo que hemos plasmado en este caso en una aplicación. Entonces, por eso es que es tan importante en este caso ser tan claro, tan conciso en cada uno de los mensajes que queremos transmitir, ¿sí? Pero para poder entender un poquito más a qué voy, y por qué en este caso no leemos de palabra en palabra, sino en bloques, va justamente el ejemplo, ¿no? La primera zona es justamente las primeras letras de una palabra, en este caso lo primero que tus ojos ven y lo primero que tu cerebro recibe. Y la zona 2 justamente es el resto de las palabras y parte de la palabra de la derecha, ¿sí? O sea, como que tus ojos y tu cerebro en este caso lo están partiendo en diferentes partes. Entonces, ¿esto cómo se ve a nivel visual? Justamente, por ejemplo, si nosotros tenemos este ejemplo, cada círculo, o sea, cada círculo que uno está visualizando son los puntos de fijación. Cada una de esas rayitas son los movimientos acáticos, ¿sí? Y las flechas, en este caso, que vuelven hacia atrás, es cuando a veces estás leyendo algo, lo entendés, o en este caso no lo entendés, y tienes que retroceder para volver a leerlo y para poder entenderlo. ¿Sí? Entonces, hay un ejemplo justamente que cuando son más pequeños, o sea, en este caso puede ser 9 años, puede ser 8, puede ser otro ejemplo, no lees el 30% de lo que está en la página o en la pantalla, pero sin embargo, tu cerebro es capaz de poder predecir con exactitud el resto del contenido. Por eso uno puede leer eso. Entonces, justamente, ¿no? Teniendo en cuenta esto, leer es la habilidad de poder extraer esa información visual de una página y poder comprender el sentido del texto. Y como les mencionaba, ¿no? O sea, las personas por lo general siempre leen entre el 20 y el 28% de una página web. Y la carga justamente cognitiva aumenta un 11% cada 100 palabras. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no? Esto que les hablaba, ¿no? De cómo se lee, izquierda, derecha y demás, o sea, ¿qué es lo que tengo en cuenta? O sea, las personas justamente tienden a escanear la información, ¿sí? Que es como un patrón F, o sea, se forma como una F. Las personas en este caso, por lo general, leen los titulares, los subtítulos y las primeras palabras del contenido. Si en este caso en particular yo no puedo, o sea, el título está mal, no lo entiendo, no es claro, no es conciso, directamente lo dejo de leer, porque es lo primero que a mí me llama la atención. Entonces, también lo mismo, si yo quiero leer esto, es como, es largo, es medio un trabalenguas y demás. Y no se trata justamente, ¿no? de bajar el nivel o de que los textos, bueno, sí, en este caso los textos tienen que ser como muy cortos, pero sino de hacerlo más accesible. Es lo que les comentaba
anteriormente. O sea, mientras más claro, más conciso y más sutil sea el mensaje, el usuario va a estar fascinado, o sea, y va a acceder continuamente y lo va a recomendar y así. Entonces, por ejemplo, ¿no? Volviendo un poquito con un ejemplo ya hecho en Figma, tenemos estos dos ejemplos. También, ¿no? O sea, volviendo también a la parte de los restaurantes, volviendo a la parte de los tacos y demás, tenemos un leve problema que el título quizás es un poco largo, pero tenemos un texto súper amplio. O sea, realmente está explicando justamente un poco más la historia del taco y muchas cosas más cuando tiene que ser un poco más simple, ¿no? Entonces, directamente en el ejemplo de la derecha, ya está siendo más directo, ¿no? O sea, ¿cuándo quieres tus tacos? Entonces, te aparece, ¿no? Escoge el día y la hora, dinos para cuántas personas quieres tu mesa, escoge la mesa que más te gusta y tenés un botón de empieza tu reserva. En el ejemplo de la izquierda, directamente ya te dice, ¿no? Empieza a reservar tus tacos aquí. Súper largo. Tiene que ser más específico. Y acá tenemos también otro ejemplo que por lo general aparece en un ejemplo de WhatsApp, ¿no? Entonces, es importante tener claro el objetivo, ¿sí? Del usuario, y no, y te aparece, ¿no? O sea, el usuario te dice, hola, quiero comer tacos, ¿no? Entonces la aplicación te responde, hola, ¿cuándo quieres comer tus tacos? Y entonces le responde, ¿no? Pues, se me antojan hoy. Ok, ¿a qué hora quieres tus tacos? Como a las 8 p.m. Perfecto. Te hago una reservación para hoy a las 8 p.m. ¿Te parece bien? Sí, quiero tacos. Ok, tu reservación está hecha. Gracias. E igualmente, por ejemplo, en este caso en particular, no aparece la parte de la dirección ni nada, porque bueno, justamente entró en una aplicación ya específica, ¿no? Pero la idea justamente es esa, ¿no? Lo mismo, ¿no? O sea, la aplicación debe ser un lenguaje claro y fácil de entender. La aplicación es para ayudar a la persona que lo usa. Y la idea, ahora sí me gustaría que puedan hacer un ejercicio breve, una conversación como la que vimos anteriormente de WhatsApp, en el que el sistema le da la bienvenida y un breve resumen, ¿no? De lo que el usuario puede hacer al usar este producto o servicio. Algo breve, algo específico, puede ser en este caso algo cotidiano, no piensen más allá, o sea, tengan en cuenta esto, ¿no? O sea, tiene que ser algo claro, específico, conciso y útil para el usuario. Entonces, en este caso les voy a dar unos 10 minutitos, también con la misma dinámica, y lo charlamos. Gracias. Ok, bueno, para conocer también un poco más a otras personas. A ver, veamos con Carly. Carly, hola. Bueno, si no, vamos a buscar otro. A ver, Iliana Jaramillo, por favor. Hola, buenas noches con todos. Hola, veo tu cámara un poco oscura. No te estoy visualizando. Ahí debe estar. Ahora sí, Iliana, perfecto. ¿Cómo estás? Contanos Todo también un bien. poquito de ti, de dónde sos, y ver un poquito el ejercicio, ¿no? Bueno, yo soy de Ecuador, actualmente trabajo para un banco
soy UX designer y estoy recientemente incursionando en esta rama. Entonces, por eso he querido inscribirme a esta masterclass para aprender un poco más de lo que es el UX Writing, porque se me estaba un poco complicando redactar los textos y estas cosas para justamente en el despliegue de una plataforma que estamos realizando en estos momentos. Entonces, esa fue mi finalidad de inscribirme acá. Perfecto. Bueno, yo tengo el ejercicio que había hecho con un prestador de una plataforma, un chatbot que tengo donde solicito Perfecto. citas médicas. Buenísimo. De citas médicas. Bueno, entonces yo le escribo, ¿no? Buen día, necesito agendar una cita médica. Entonces la respuesta sería, por favor, su ayuda contestando estas preguntas sencillas y necesarias para poder agendar la cita. Primeramente me piden un número de cédula del titular del contrato. El número de cédula acá en Ecuador es el número de identificación, como un DNI. Sí, como la INE también aquí en México. Ajá. Ya, entonces les escribo el número de cédula. Luego de ello me piden los nombres y apellidos del paciente. De igual forma le respondo con los nombres y apellidos del paciente. Luego que indique el número de cédula del paciente. Cabe recalcar que en el caso de este chatbot, yo puedo agendar citas tanto para mí como para mis dependientes, que vendrían siendo mi esposo y mis hijos. Entonces, por eso me piden toda esta información. Ok. Ya, le respondo con el número de cédula del paciente. Me solicitan la ciudad donde requiero la cita, que sería la ciudad donde yo vivo actualmente, para ver si tienen cobertura en esa ciudad y si tienen el especialista con el que yo voy a solicitar la cita. Posterior a eso sería la especialidad de la cita, pues le respondo que es con endocrinólogo, endocrinología, el centro médico de preferencia. De igual forma le respondo cuál sería el centro médico para que ellos puedan validar si existe la cobertura en ese lugar. La fecha tentativa de la cita sería el día en que yo requiero la cita, de igual forma el horario tentativo y cuál sería el motivo de la consulta, porque yo estoy solicitando esa atención médica. Posteriormente me entregan como el resumen de toda la información que yo les fui otorgando. Entonces me indica, la información entregada es correcta y me da el resumen de todo lo que yo les di, que sería número de cédula del titular, nombre del paciente, el número de cédula del paciente. Sí, toda la información justamente que te había solicitado, ¿no? Sí, y según eso, pues yo tengo que confirmar si sí o no. Entonces, si ya le confirmo sí, ya me dicen que han recibido el requerimiento, pues si en ese caso, en el momento pueden contactarse con el prestador y ya me estarían agendando la cita ese momento, y si no, yo tendría que esperar para que se puedan contactar conmigo posteriormente. Perfecto, y ahí en este caso faltaría, ¿no? Bueno, una vez que esté como esta aprobación y demás, el agendar el día y el horario de eso. Ese sería el ejemplo que yo tengo. Perfecto, sí, está bastante claro. ¿Tenés alguna duda respecto a lo que también estuvimos viendo anteriormente? No, más bien, o sea, la duda aquí sería si, por ejemplo, en las preguntas que uno se va realizando, lo aconsejable es ir respondiendo uno a uno, porque también tengo otro ejemplo de un chatbot donde yo suelo comprar boletos, que también me permite comprar por una línea de WhatsApp. Y ahí sí es un problema porque me indica toda la información. En un solo mensaje me dice la fecha, la ciudad donde quiero viajar, con los bancos con los que acepta transferencia para poder hacer el pago. Entonces, cuando uno se va a responder, se le complica estar regresando el mensaje para visualizar la información del inicio. Por lo general, solo se suele responder lo último. O ya me dicen información incompleta. Sí, ahí tienes que pensar, ¿no? O sea, como cuáles son las diferentes aristas o las diferentes posibilidades que pueden llegar a ver. Entonces, en este caso, no sé, a ver. Sí, es básicamente eso, ¿no? O sea, poder entender en este caso cuál es la información, de qué manera lo voy a responder, cuáles son las diferentes problemáticas si no tengo la información, de qué manera lo resuelvo. O sea, tenés que poner, o sea, como lo que decía anteriormente, ¿no? Ponerse en la piel del usuario, ¿no? O sea, cómo resolver su consulta, ponerte en la piel de él, ¿sí? O sea, de qué manera en este caso yo puedo resolver su consulta, en este caso en particular, ¿no? O sea, pueden ser de diferentes cosas.
pero la idea es justamente eso, ¿no? Ponerte en la piel del usuario y de qué manera yo le puedo responder. O sea, para que obtenga la información más específica posible. Pero sí tu ejemplo lo vi bastante bien, está bastante completo, solamente justamente sería como esto, ver esta otra posibilidad de que cuando tengas esa información, que tenga, o sea, cuándo va a ser en este caso el día y el horario que se va a atender esta persona, ¿no? Pero sí, perfecto, muchas gracias. Gracias también. Bueno, vamos a seguir en este caso con la clase, porque ya nos queda poquito tiempo. Perfecto. En este caso, ¿no? Volvemos también un poco a la parte de los mensajes del error. Por ejemplo, ¿no? Lo sentimos, no encontramos la dirección, buscar por código postal. Luego tenemos otro ejemplo, ¿no? Contenedores llenos, parece que estos contenedores ya no tienen espacio. Y no esto de la parte de call to action, que esto que hablaba siempre, por lo general siempre en los mensajes de error tiene que haber un call to action. Si no es como, no te dice qué acción debo hacer. O sea, si tengo que, no sé, un ejemplo, ¿no? O en copywriting, ¿no? Si yo tengo que leer un artículo, ¿cómo yo le digo a esa persona que tiene que leer el artículo, ¿no? En este caso es volver a intentar, o cualquier otro ejemplo en particular, ¿no? O sea, los que vimos anteriormente. Y esto también es un ejemplo de onboarding, ¿sí? O sea, te aparece la información, hola, aquí en este caso puedes consultar los contenedores más cercanos a vos, te aparecen diferentes opciones, ¿no? Siguiente o saltar, cómo querer en este caso los contenedores, entonces ahí aparece, o sea, puedes poner tu ubicación, cuál es en este caso el barrio, o sea, el barrio se refiere al lugar donde va a estar ubicado, y luego el botón de saltar, qué tipo de contenedores buscas, o sea, estoy siendo un poquito más específica, y te estoy poniendo como diferentes opciones, ¿no? Ya sea de vidrio, de cartón, de plástico, de basura, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que yo ya hago como todo este tipo de información, ya tiene otra opción de mensaje que dice, no, buenas noticias, estas son las opciones de contenedores más cercanas a tu domicilio, en este caso más cercanos a vos o a ti, ¿no? Dependiendo también a quién va a estar dirigido, y depende también del país que me voy a dirigir. Entonces te van apareciendo, ¿no? Cuáles son las diferentes opciones. Y esto también, ¿no? Son como diferentes tipos de ejemplos, y en este caso, ¿no? Lo que utilizan los diseñadores de UX para poder llevar a cabo cada uno de estos mensajes. Ya nos vamos a meter en este caso el módulo 3, que es la parte de diseñar las interfaces con las palabras. Entonces, uno de los principios básicos, y que siempre se lo fui mencionando en esta charla, es poder en este caso concentrarse con el usuario. Es lo más importante en la parte de UX Writing. La forma más importante justamente es esa. Entonces, los principios básicos, uno por lo general es el tema de la consistencia, porque justamente ayuda a que los diseños y la funcionalidad se mantengan, en este caso, iguales en cada uno de sus páginas y productos. Si no hay una consistencia de una cosa, o sea, lo que yo digo con lo que hago, y prácticamente va a haber una incongruencia, ¿no? Entonces, esto me permite a que la página sea mucho más fácil, sea más fluida, y tenga una mejor experiencia para los usuarios, ¿no? Para que ellos puedan interactuar continuamente. Y esto es un ejemplo. Si yo traslado justamente el diseño a mi página web, tiene que justamente tener congruencia en cada uno de los móviles, ya sea tableta, en este caso móvil, o lo que sea. Sí, tiene que haber una consistencia particular. Luego también la parte de la jerarquía. Entonces,
justamente muy importante tener este enfoque jerárquico para saber qué funcionalidad va a tener mi información dentro del sitio web, ¿sí? Lo mismo, ¿no? O sea, para que tengan esta fluidez diaria. Y acá también está el ejemplo, si yo no tengo una consistencia en la información, en lo que yo voy a visualizar, también va a pasar exactamente lo mismo. Directamente voy a durar menos de un segundo en esa página web, ¿sí? Entonces hay que pensar en todo. Hay que pensar no solamente en lo que voy a decir, sino también en lo que voy a mostrar visualmente. Y también la parte del contexto, ¿no? Es importante justamente saber cómo voy, o sea, a quién va a estar dirigido, en este caso, qué dispositivos se van a utilizar para acceder a la página web, ya sea la navegación móvil, o cómo va a ser el tema del tráfico, etc. Y poner el usuario al control, justamente, ¿no? Tiene que funcionar tanto para los usuarios avanzados como para el cliente medio. O sea, lo que les decía anteriormente, tiene que pensar que es para una persona que no entiende nada y que le estoy explicando desde cero. Accesibilidad, súper fundamental, ¿no? Para que el usuario tenga una gran experiencia, tenga un mejor acceso, pueda entender, ¿no?, lo que yo digo, ¿no? Y hay diferentes tipos de ejemplo. Y las pruebas de usabilidad, justamente, ¿no? El proceso de diseño no se detiene cuando uno publica una página web, tiene que ser justamente un proceso interactivo para que puedas navegar sin ningún inconveniente, ¿sí? Acá en este caso hay diferentes ejemplos, y cuando vean la presentación lo van a poder visualizar de mejor manera, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a esto, ¿no? Las leyes de Gestalt, el nombre justamente proviene de la palabra alemana Gestalt, que en español justamente significa, ¿no?, forma, figura y estructura. En resumen, justamente se trata de un framework, esto que les hablaba al principio, que les proporciona justamente a los diseñadores en particular cómo comprender o cómo funciona en este caso esta percepción visual y cómo la podemos utilizar para poder en este caso influir a los usuarios. Entonces, si yo lo veo de esta manera, aparece, ¿no?, cuál es la segregación, la proximidad, la continuidad, la semejanza, la unidad, etc. ¿Sí? El principio de semejanza tiene que ver cuando la mente agrupa diferentes tipos de elementos, ya sea el color, la forma, el tamaño o diferentes tipos de ejemplos, ¿no? Aspectos, perdón. Por ejemplo, en este caso, en Amazon vemos cómo percibimos los elementos en la barra lateral, que tienen la misma estructura, o sea, ya sea número y producto. Eso se refiere con el principio de semejanza, y vemos, ¿no?, cómo están alineados cada uno de esos productos. El principio de proximidad es, en cambio, cuando hay demasiado espacio negativo. ¿A qué me refiero con esto? Justamente permite que el usuario entienda los bloques de la página, ya sea la navegación, la separación de los diferentes tipos de contenido, las secciones básicamente, ¿no? Entonces yo veo, ¿no?, o sea, productos, desarrollador, empresa, bla, 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 en este caso el título, la bajada, los diferentes tipos de botones, o sea, cómo voy a tener segmentado, perdón, cada uno de mis contenidos. Acá exactamente lo mismo en la web de Uber también, ¿no? Cómo está estructurado este tipo de información. Luego tenemos el principio de continuidad, que se produce cuando los diferentes tipos de elementos que yo estoy visualizando de manera visual mantienen una dirección, ¿sí? Están alineados particularmente. Por ejemplo, en este caso en una página web, son los elementos de la navegación, los campos de formulario,
Entonces, todos los diferentes de estos tipos de información, de segmentación que nosotros estamos visualizados, ¿no? Por ejemplo, una landing page, ¿no? O sea, por ejemplo, se solicita una dirección, los diferentes tipos de formularios. Nos hago en este caso el ejemplo de Uber, ¿no? O sea, tenemos ahí una landing page en la que en la parte derecha visualizamos, ¿no? O sea, cómo poder registrarme. Entonces, los diferentes tipos de campos para que yo me pueda registrar. Entonces, hay diferentes tipos de ejemplos de cómo se vería la información. Obviamente que en una página web es un poquito diferente a lo que estamos hablando de la aplicación, de las aplicaciones, también dependiendo, ¿no?, de la marca. A veces algunas páginas tienen más o menos información, pero en las aplicaciones sí o sí tienen que seguir una estructura bastante específica. Bueno, esto es lo que ya estamos visualizando. Y esto también, ¿no?, son como consideraciones a tener en cuenta, ¿no?, los flujos y los componentes, esto que estamos viendo, ¿no?, los formularios, las páginas, las notificaciones, los errores, en este caso de los botones, que a veces suele suceder. En este caso es el tema de los formularios. Por lo general los formularios tienen que ser en una sola columna, no puede, o sea, como lo que vimos recién de Regístrate Ahora, lo mismo, tienen que ser en una sola columna, no tienen que ser en 2 columnas porque eso está mal. Otro ejemplo en este caso es el tema de las etiquetas. Las etiquetas justamente tienen que tener alineación superior. O sea, si ustedes visualizan, acá está el nombre y la etiqueta está al lado. La etiqueta por lo general siempre tiene que estar debajo, ¿sí? Todas las otro ejemplo en particular, ¿no?, de los formularios, ¿no? Todas las mayúsculas son más difíciles de leer y de escanear. Esto que estábamos hablando de la parte de la F. Entonces, es mejor que esté de esta manera, ¿no? Como del lado izquierdo. Jamás tienen que estar en mayúsculas, sino eso está mal. Lo mismo, por ejemplo, en este caso, cuando yo le doy opciones, en particular, nunca tienen que estar de esta manera, sino en esta posición. Otro ejemplo de los checkbox. La manera, o la mejor manera, ¿no?, o la fácil interpretación de los checkbox justamente es tener como estas opciones, estos diferentes campos del lado izquierdo. Si yo lo tengo de este lado, como el lado derecho que estoy visualizando, y la verdad que queda bastante mal visualmente. Lo mismo también cuando quiero hacer una llamada a la acción, por ejemplo, en este caso de un correo, habla también, ¿no?, como de la parte sobre todo en la parte de los botones, ¿no? Sí está bien el de cancelar, pero acá está también el tema de cómo digo las cosas. Por ejemplo, si hay un error, en este caso, de mi correo electrónico, tiene que aparecer por qué no me deja ingresar, ¿no? Tiene que aparecer una notificación de por qué no puedo ingresar a ese error. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, tenemos diferentes tipos de ejemplos de cosas que podemos mejorar y demás. Lo mismo también, ¿no?, en los diferentes tipos de lotes, cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos, etc. Entonces, otro de los ejemplos es el tema de los botones. Si, por ejemplo, quiero eliminar algo que aparezca en un color en particular, hacerle entender en este caso al usuario que si va a eliminar esa información, tiene que ser consciente, ¿no? O sea, de que no lo va a tener más. También la importancia, ¿no?, de los diferentes tipos de CTA, etcétera, etcétera. Esto es algo que también ya estuvimos visualizando.
los diferentes tipos de copy en particular, cómo yo también en este caso genero esa acción, cómo lo pongo en color para llamar la atención. O sea, imagínense, o sea, vean el ejemplo de la izquierda con el de la derecha, cómo se ve visualmente sobre todas las cosas, y qué cosas debo en este caso evitar, ¿sí? Entonces, esto es un poco más alineado a la parte de marketing, que no es el caso. La idea justamente de esta masterclass es que puedan en este caso entender un poquito, ¿no? Las consideraciones que uno tiene que tener al momento de poder escribir, al momento de poder bajar toda la información, que sí o sí en este caso tengo que bajar esta información, que tengo que estar en continuo comunicación con todo el equipo, que no trabajo solo, que los mensajes siempre tienen que ser claros, concisos y útiles. Y básicamente es eso, o sea, básicamente es eso. Esto es un primer acercamiento de la masterclass. En el curso que vamos a estar dando dentro de un mes, vamos a ver en profundidad cada uno de estos mensajes, los vamos a ir trabajando, los vamos a ir puliendo, pero me gustaría en este caso saber, en este caso, si ustedes tienen alguna duda con respecto a todo lo que vimos recién, o antes, ¿no? Sí, sí, Miguel, no tengo esa información específica. De igual manera, te vamos a hacer llegar la información de cuándo va a ser, de los temas que vamos a tratar. Entonces, y también te vamos a hacer llegar justamente, ¿no?, esta presentación, elementos básicos, importantes y esenciales que tenés que tener en cuenta al momento de escribir con esta plataforma, o sea, en este caso con Figma, y tener otras consideraciones, pero sí, sí tiene costo, pero luego, si querés, bueno, alguno de los chicos te va a poder indicar mejor sobre esta información en particular. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que hayan, o que tienen, o que no hayamos visto, o que tengan en alguno de sus proyectos y que quieran consultar? La información de qué, Laura, del curso, de la presentación que hice recién. La información del curso sí los chicos también se las van a hacer llegar, sin problemas. También como costos y demás. Y la presentación en los próximos días seguramente también se las van a hacer llegar, van a ver como también algunas sorpresas, que eso igualmente Mauricio va a comentar, pero bueno, eso se lo voy a dejar a él en breve. No necesariamente, Andrés, no necesariamente. Porque en realidad hay cosas que no necesitas código, por ejemplo, utilizando esta herramienta Figma que les comentaba anteriormente, o sea, no necesitas ningún tipo de código HTML. De igual manera, también en la presentación está mi correo personal, así que también cualquier duda, cualquier cosa, cualquier consulta que les surja, ya sea ahora o luego, lo podemos charlar sin problemas. Bueno, les quiero agradecer muchísimo por este tiempo, que también se hayan interesado en esta masterclass de UX Writing. Espero verlos pronto, dentro de casi un mes,
en el próximo curso que se va a abrir en el mes de abril. Y nada, le voy a ceder en este caso la palabra a Mauricio, que también les quiere comentar algo. Muchísimas gracias a todos. Espero que lo hayan disfrutado. Hola, gracias Brenda. Y pues mira, quiero terminar agradeciéndole a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y a ti Brenda por compartirnos parte de tu experiencia y esperemos esto les haya sido de utilidad a todos los asistentes que igual les agradecemos por acompañarnos. E igual les quiero hacer la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si tienen alguna duda más, nos manden un mensajito. E igual sobre los cursos es un tema que todavía estamos hablando y vamos a tratar de que sea pues, lo más accesible para todos y en cuanto tengamos la información van a ser los primeros sin saberla. Ahora igual les pido de favor que estén pendientes de su correo el día de mañana porque les haremos llegar tanto el material que vimos aquí, así como un pequeño regalo que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Entonces, quedamos en eso y nos vemos muy pronto. Gracias. Ahí justamente te está preguntando Laura cuáles son las redes sociales, Mauricio. Ok, perfecto. Si gustan ahorita aquí en el chat del grupo, se las adjunto rápido. E igual, miren, casi se me pasaba. Les voy a mandar una liga si me pueden apoyar respondiendo nada. Es una encuesta de calidad. Es menos de un minuto les va a quitar. Ahorita ya les estoy mandando en el chat del grupo en lo que les mando las ligas de las redes. ¿Les parece? Gracias. Hola, hola, hola a todos, ¿me escuchan? Sí. Mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos a todos de verdad por su tiempo. Adicionando también un poquito sobre el tema de redes sociales, el link que les acaba de mandar Mauricio es para una breve encuesta de calidad, ¿vale? Para que por favor nos ayuden a contestarla. Al finalizar el curso, justamente, la encuesta los manda directamente a nuestra página principal de Facebook, ¿verdad? Nuestra dirección. Entonces también, por si ahí no nos llegan a encontrar fácilmente, ya de por sí la encuesta al finalizarla, los redirecciona para allá. Perfecto, muchísimas gracias a todos y espero volverlos a ver pronto. Ahora, sí, Brenda, un gusto y un gusto a todos, en verdad. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Que tenga muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego, Bye, buenas noches. hasta luego. Gracias a todos, cuídense.